La decadencia es total. Dos hechos significativos han marcado la agenda noticiosa a nivel planetario en las últimas semanas y dan cuenta de la profunda decadencia con la que algunos estados actualmente son dirigidos. Uno, el escándalo de Javier Milei con la criptomoneda Libra, que, según consigna BBC News Mundo, permitió subir 1.300% en cuestión de horas para desplomarse en cuestión de segundos. Es lo que promocionó Javier Milei en sus redes sociales y que provocó que miles de personas perdieran mucho dinero. Por supuesto, los que generaron las expectativas, entre ellos el propio Milei, apelando a la codicia de especuladores que creen que la riqueza se puede obtener apostando sin límites en instrumentos que adolecen de respaldo en el mundo real del trabajo, permanecen sin asumir los costos de sus actos, abiertamente desafiantes con la estatura que no hasta hace muy poco se exigía de los jefes de Estado. Milei encarna eso, la especulación propia del sistema financiero actual, que obtiene retornos destruyendo fuerzas productivas e invirtiendo en industrias de dudosa legitimidad. El otro hecho político de efectos incalculables en el escenario mundial tiene que ver con la política llevada adelante por Donald Trump, quien ha señalado que él ha hecho más en 43 días de lo que han hecho muchos gobiernos anteriores a él. Ello en clara alusión a que desea volver a colocar a los Estados Unidos en el lugar que jamás debió perder. Sin embargo, el hecho inédito con el que sorprendió al mundo fue su reunión junto al vicepresidente Jen Davis Vance, que sostuvo con Volodymyr Zelensky, en el que claramente mostró su nueva estrategia en el concierto mundial con relación a Rusia. Ello impactó a toda Europa, en especial a la OTAN y al propio Zelensky, que por la interpelación y descalificación prácticamente debería hacerse un lado y dejar que este conflicto lo resuelva directamente el jefe del imperio. Claro, a cambio, eso sí, de cobrarse de la deuda que Ucrania tiene con los Estados Unidos debido a los cientos de miles de recursos transferidos para enfrentar la guerra y que Trump busca recuperar a través de hacerse de los recursos llamados tierras raras, conjunto que son al menos 17 elementos químicos, minerales escasos que se encuentran en la corteza terrestre y muy apetecidos por las grandes potencias, entiéndase China y por supuesto Estados Unidos. No solo eso ha marcado la agenda internacional por el jefe del imperio, sino que Trump ha seguido adelante con la amenaza de alza de los aranceles a México y a Canadá, y su reclamación sobre el Canal de Panamá configuran un escenario de alta complejidad económica, pero de alguna manera también belicosa. Y aunque ayer anunciara que detiene temporalmente esta política de los aranceles, lo cierto es que el impacto que ha provocado en el mercado bursátil no pasa inadvertido, especialmente para los trabajadores chilenos, que parte importante de sus salarios convertidos en cuotas previsionales que administran las AFP, sufren el impacto de la volatilidad y pierden riqueza expresada, insisto, en estas cuotas que las AFP administran. Mucho menos pasa inadvertido para países europeos que apostaron mucho capital político y económico las declaraciones de Donald Trump, especialmente quienes apostaron por financiar la guerra a favor de Ucrania, con el consiguiente efecto que ello ha tenido, pues para financiar la guerra el dinero hay que obtenerlo de alguna parte, y en particular los gobiernos europeos, Alemania y Francia principalmente, lo hacen recortando parte de los presupuestos sociales. Por ello, algunos titulares ironizaban con "se cambian misiles por pensiones", en alusión clara que el costo de la guerra la terminarán pagando, entre otros, los pensionados, que verán bajar sus pensiones para financiar una guerra en la que ellos no tienen arte ni parte. Son los tiempos de la era moderna, donde el absolutismo comienza a extenderse peligrosamente, poniendo en jaque a las democracias liberales que funcionaban en el entendido de la separación de poderes y en el pleno respeto al Estado de Derecho, lo que además suponía, o más bien exigía, un cierto recato de los jefes de Estado, en especial en sus políticas de relaciones internacionales. Hoy, poco importan las formas, los modales, diría un conservador. Estamos ante sujetos estrambóticos cuyas decisiones pueden alimentar escenarios controvertidos en el campo económico primero y luego en el campo bélico, cuyos impactos siempre
perjudican a los pueblos y especialmente a los pueblos más pobres. La historia, si bien es cierto, nunca se repite de la misma manera, sí enseña que ciertos fenómenos políticos alimentados por individuos esquizofrénicos pueden desembocar en enfrentamientos fratricidas. Es la época actual que exige como nunca antes mayores protagonismos de las personas, de los ciudadanos, pues son las únicas capaces de detener el curso que toma la historia. De lo contrario, convertidos solo en espectadores de una comedia mañana, podemos terminar lamentándonos de ser empujados a escenarios que jamás imaginamos. Hola amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a la 7ª temporada de Debate Social. Estamos comenzando el mes de marzo con un nuevo programa de Debate Social. Soy Luis Mesina y estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming, a través del fanpage @canal.social. No se olviden de suscribirse al canal, poner me gusta y hacer clic en la campana para que no se pierdan los programas de Debate Social. También pueden volver a ver las entrevistas anteriores a nuestros interesantes invitados. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión: a Ana Muga en la dirección, Javier Márquez en la difusión y redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, esta semana ha sido una semana bastante controvertida. El miércoles 5 de marzo se inició el año escolar en todo el país, pero los colegios municipales de la comuna de Santiago, la capital de Chile, ello no fue posible debido a la masiva adhesión al paro docente en la comuna de Santiago, acción decidida por la asamblea del comunal del colegio de profesores y profesoras de esta comuna, tras 2 meses de no pago de sus asignaciones salariales establecidas en el artículo 47 del Estatuto Docente del Bono Verano, por parte del alcalde actual, Mario Desbordes. Bueno, esta es una situación compleja porque ciertamente no es grato para los profesores, para las profesoras, tampoco lo es para los padres y apoderados que llevan a sus hijos esperando dar inicio al año escolar y se encuentran con esta paralización. ¿Cuál ha sido la estrategia fundamental de los medios de comunicación que son funcionales a quienes han instalado en nuestro país la educación como un bien de consumo más que como un derecho social fundamental? Que este es un problema de los profesores, intentando descalificar al gremio en una demanda tan importante. Entonces la pregunta que tenemos que hacer, y particularmente a nuestros auditores o nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, nuestro programa de debate social, tenemos que formularnos la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si a nosotros, a cada uno de nosotros, nuestro empleador nos adeudara un bono importante desde el mes de diciembre a la fecha? ¿Qué haríamos? ¿Estaríamos tranquilos? Por supuesto que no. Y es lo que ocurre con el profesorado, que hace uso absolutamente legítimo para reclamar un compromiso que se convierte en un derecho fundamental, como es el pago de una asignación, el pago de una bonificación. Y desgraciadamente buscan los medios de comunicación, especialmente algunos, de tratar de hacer aparecer al gremio del profesorado como un gremio que solamente está preocupado de cuestiones mercantiles, económicas, y anteponerlo a los padres y apoderados, cuestión absolutamente incomprensible, pero al mismo también repudiable, porque en realidad lo que hacen los profesores y profesoras es reclamar un derecho fundamental, y en ese sentido la opinión pública debe apoyar al profesorado, que es uno de los pilares fundamentales en el proceso educativo, y que desgraciadamente y lamentablemente en este escenario de mercantilización muchas veces sus derechos son vulnerados violentamente. Bueno, Mario Aguilar, presidente del colegio, explicó que este conflicto se puede solucionar, pero depende del municipio, que reconozca el derecho adquirido de los docentes. Mario Desbordes ha hecho distintas acciones que son ilegales, no reconoce plenamente un derecho que está adquirido, y recordarle que este derecho comenzó en la era de Joaquín Lavín y todos los demás alcaldes, incluidos Carolina Toá, con más o menos problemas. Lo han reconocido y pagado. Este es el primer alcalde que llegó al punto de no pagar íntegro el salario, y eso es gravísimo, señaló
el presidente del Colegio de Profesores. Y en horas de la tarde ayer supimos que se ha logrado abrir un pequeño diálogo con el alcalde, quien admitió la legitimidad del pago de este bono, ofreciendo pagar el mismo monto del año pasado. Los profesores de la comuna están analizando la oferta del edil, viendo como positivo el que desborde a lo menos se abra a sentarse a dialogar. Son 40 los establecimientos que están actualmente paralizados, lo que no es menor. Bueno, ojalá, esperamos desde Radio Universidad de Chile, en nuestro programa de debate social, que este conflicto se resuelva en beneficio del profesorado, en beneficio de las profesoras, profesores, pero por supuesto también en beneficio de los alumnos y alumnas de la comuna de Santiago. Y no queremos dejar pasar esta ocasión porque mañana se cumplen 4 meses, que lleva desaparecida Julia Chuñil, esta activista mapuche, una activista por los derechos ambientalistas, y que desgraciadamente no se tiene noticias de ella después de 4 meses, lo que resulta absolutamente inaceptable, porque lo que debiera ocurrir hoy día es que justamente el Estado con sus instituciones desplegara el máximo esfuerzo de recursos para conseguir ubicar el paradero de Julia Chuñil. Resulta absolutamente inaceptable y es muy grave que haya ella sufrido las amenazas de grupos de empresarios vinculados a la madera, derechamente, y que a la fecha el Estado se muestra absolutamente incapaz de poder responder respecto de una mujer. Bueno, mañana se conmemora un año más del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, día relevante para colocar en el centro del debate los derechos de las mujeres, particularmente las mujeres que luchan, y especialmente mujeres del mundo del trabajo, y por supuesto también mujeres ambientalistas, como el caso de Julia Chuñil, mujer mapuche además, pero que requiere una solución concreta, y esa solución concreta es que el Estado disponga al más breve plazo de la mayor cantidad de recursos para encontrar el destino y el paradero de ella. Bueno, asimismo, antes de ir al corte, tenemos un gran invitado para debatir temas centrales, Argentina, particularmente el problema económico, y no queremos dejar pasar la oportunidad, como siempre lo hemos señalado, recordar Palestina, porque mientras nos concentramos en el bochornoso episodio del jefe del imperio, Donald Trump, con Zelensky, y también del esquizofrénico presidente de Argentina, Javier Milei, lo que sigue ocurriendo en Palestina es de absoluta gravedad. Se sigue eliminando físicamente a hombres, mujeres, niños, ancianos, y eso es gravísimo. Y está presente además la imprudente y provocadora decisión de Donald Trump de plantear que los palestinos abandonen Palestina y convertir esto prácticamente en un resort. Así que desde acá, en Radio Universidad de Chile, en nuestro programa de debate social, nuevamente colocamos en el centro del debate el tema Palestina. Lo fundamental es no olvidar. Así que un saludo a todos los palestinos, a las palestinas, y expresar nuestra solidaridad a su legítima reivindicación de un Estado libre para Palestina. Bueno, vamos a un corte musical con el tema La Marcha de la Bronca, con el dúo argentino Pedro y Pablo, a propósito de la gran marcha que se convoca para el 30 de marzo, la Marcha de la Bronca. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de fanpage de @canal.social. Hoy tenemos un invitado internacional, Claudio Cat. Claudio es argentino y nació, hace algunas décadas. Ya estábamos recordando que hace un año, poquito menos de un año, lo tuvimos aquí en un debate bastante interesante. Milei, ahora vamos a hablar mucho más profundamente de Milei. Claudio es licenciado en Economía, doctor en el área de Geografía, dirige distintos proyectos en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesor en distintas cátedras en Economía y un profesional permanentemente preocupado de los temas políticos, económicos y sociales que ocurren en Argentina. Un gusto, Claudio, tenerte aquí nuevamente en nuestro programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer para mí estar nuevamente aquí. Muchísimas gracias. A comienzos de este año, cuando no terminaba de celebrar su primer año de gobierno, Javier Milei se autoinfirió quizá el más duro revés de su gobierno al usar su investidura para llamar a comprar la criptomoneda Libra, estafando a los que le creyeron, y esta situación desestabilizó un poco a Milei. Digo un poco, el adjetivo quizás no es el más preciso, pero a pesar de la grosera
situación, al parecer, no logró afectar mayormente a su gobierno. También es un juicio que desde la distancia observamos. Y por eso queríamos partir preguntándote, Claudio, ¿cuánto afectó esta situación al gobierno Milei? ¿Qué repercusiones concretas tuvo? ¿Por qué no tuvo mayores repercusiones? Bueno, justamente ahí está todo lo contradictorio del escenario actual, ¿no? Como tú lo describes. Fue un golpe importante. Nosotros esperábamos un cisne negro por algún gran acontecimiento inesperado, pero imaginábamos que iba a ser una crisis internacional, alguna convulsión monetaria, pero no, fue autoinfligido. Milei se lanzó a una aventura financiera, emitió una criptomoneda. La criptomoneda solo tiene consistencia en función de quién la emite. Es decir, existe porque el nombre de Milei era el que respaldaba esa criptomoneda. Es una operación que él estuvo pensando y organizando durante mucho tiempo con 3 propósitos. Era estratégico. El primero era recaudar muchos dólares para la campaña electoral de este año. El segundo era enriquecer a él, a su hermana y a su grupo íntimo. El tercero era mostrar de que Milei puede recaudar los dólares que la economía argentina necesita en forma urgente para no entrar en una situación crítica. Claro. Entonces, él en la criptomoneda apostaba a consolidar su proyecto económico, su proyecto político, y bueno, fue una aventura, como todo lo que hace Milei. Fue una aventura absoluta. Después él ha justificado que pensaba utilizar ese dinero para subsidiar a las pequeñas y medianas empresas. Empezó a decir mentiras ridículas. La criptomoneda es una operación ultra especulativa, no es un banco que recibe dinero y otorga créditos, es una apuesta. Él mismo se le escapó decir, es un verdadero casino. Y él eligió el casino más riesgoso de todos. Ya actuar en criptomonedas es meterse en un universo especulativo peligroso, pero él se metió con lo que se llaman las shitcoins, las más alocadas del mercado, y se lanzó a eso, y la operación fracasó. La operación fracasó en forma abrupta. A las pocas horas de haberse lanzado, recibió muchos millones de dólares, pero hubo un cortocircuito interno de él y sus socios en esta operación. Aparentemente los socios se retiraron, desconfiaron. Recordemos que es un grupo de bandidos. Sí, y funciona sobre claro, los primeros que arrancan son los que ganan. Los primeros que arrancan son los que ganan. Uno de los bandidos calculó que esto no iba a ser, no iba a durar mucho. Dijo, este es el momento de retirarme, y generó una típica estafa piramidal que consiste en elevar el precio de un activo, y en el momento que todos están apostando para arriba, se produce la caída abrupta, él se queda con la diferencia y deja colgados a todos los que invirtieron. Pero no se ve efectos jurídicos, políticos fuertes respecto a la decisión de un jefe de Estado que haya apostado justamente en un instrumento, un instrumento de alta volatilidad, de alta inestabilidad, como es la criptomoneda. Bueno, es que estamos en un periodo un poco original en la historia de la humanidad, donde Trump y Milei son presidentes de países. Entonces, eso es lo raro. Si Milei puede ser el presidente de la Argentina y Trump de Estados Unidos, pueden emitir este tipo de monedas. Podemos esperar cualquier cosa. Exacto, y pueden hacer esto. Igual la pregunta tuya es central, ¿no? ¿Cómo después de hacer una cosa así, Milei no es inmediatamente destituido? Primero, ha caído enormemente su base social, su popularidad. Ha caído en las encuestas, el sostén de él. La base de jóvenes que lo idolatraban como un gran economista ha quedado muy choqueada, porque o es un estafador o es un estúpido. En general, Milei prefiere que piensen que es un estafador, porque lo peor que le puede pasar a un economista es dar la imagen de que es un bobo. Al mismo tiempo hay juicios importantes en la Argentina, y hay 37 juicios de los afectados en Estados Unidos en los tribunales, con lo cual, y ni que hablar el comentario del New York Times, del Washington, el Wall Street Journal, del canciller de Alemania, del Reino Unido, y Milei, que era la figura
en el mundo de la ultraderecha, el gran logro, ahora es visto te diría que con desprecio. Sí. Dicho esto, igual él sigue siendo presidente de la Argentina, y esto yo creo que obedece a dos razones. La primera es que la clase dominante sostiene a Milei. A pesar de que es un estafador, un ladrón, porque Milei ha hecho el ajuste más brutal de la historia argentina, ha empobrecido a los trabajadores, ha debilitado los sindicatos, ha reducido la intensidad de la protesta social, ha ensanchado la desocupación, ha degradado la educación, ha golpeado como nunca la ciencia y la tecnología, y ese es el proyecto de los grupos dominantes de la Argentina. En ese mismo sentido quiero preguntarte, Claudio, porque la prensa chilena, la prensa también de los sectores dominantes de este país, ocultan aquellos aspectos de Milei, por ejemplo, en este escándalo de la criptomoneda, y sin embargo, ensalzan algunos indicadores con el objeto de mostrar que es el camino. Por ejemplo, se muestra permanentemente que Milei ha bajado la inflación, y también se señala que ha disminuido la pobreza de un 55 a un 38%, datos recientes la semana pasada que se publicaron acá. Primero, dos preguntas. ¿Son efectivos estos indicadores? ¿Y cómo se explican? Porque si había una política de ajuste, particularmente de despojo a los pensionados, a los jubilados, ¿cómo puede estar bajando la pobreza si estamos viendo que aumenta fuertemente la precarización de la gente? Porque es una simple falsedad. ¿Sí? Milei subió al gobierno y generó una gran devaluación que incrementó en forma exponencial la inflación. Entonces, él en el primer mes de gobierno aumentó la inflación en forma incuantificable. Después él mismo la bajó. Entonces, él la sube, él la baja. Claro. En los primeros meses de Milei la pobreza se expandió como nunca desde el 2001, desde la mayor crisis de la Argentina. Llegó un punto y después, como la inflación que él aumentó baja, también baja la pobreza. Es una ficción absoluta. Un juego, claro. Además, la inflación, cuando tú deprimes la economía, baja. Por supuesto. Es así, no hay ningún. Si yo quiero que una economía que está recalentada, con un crecimiento muy consistente de los precios, muy elevado de los precios, genere un shock y eso baje los precios, eso se puede hacer simplemente planchando la economía. Disminuyendo el gasto social fuertemente. Disminuye el gasto social, disminuye la inversión, disminuye la producción, aumentas el desempleo. En un momento la inflación baja porque el consumo se ha retraído tanto que ya no hay nada, es imposible comprar algo. Si tú no puedes comprar algo, los precios bajan. Así todo, la inflación en la Argentina con Milei es del 2-3% mensual. Y ese es un dato que está muy cuestionado porque la canasta sobre la cual se mide la inflación está totalmente desactualizada. Con lo cual, la inflación está potencialmente presente, y sobre todo en la Argentina lo que ha hecho Milei es lo que se hizo más o menos 5 o 6 veces en las últimas décadas, que es retrasar el tipo de cambio, congelar el tipo de cambio. Al retrasar el tipo de cambio, lo que tienes es 1 millón de argentinos que vienen a Chile a comprar, 3 millones de argentinos que se van a Brasil a comprar, porque los precios de la Argentina se han desorbitado por el tipo de cambio. Entonces, él mantiene artificialmente el tipo de cambio, depende de un operativo financiero de rescate del Fondo Monetario. Yo creo que lo interesante de la estafa que hizo Milei es que desnuda, retrata que toda la economía de Milei es una estafa. No es solo lo que él hizo con las criptomonedas. El sector dominante de la economía argentina es el capital financiero, el sector más parasitario, más especulativo, no produce trabajo. Que sostiene que es lo mismo que ya nos ocurrió con Macri, lo mismo que ya nos ocurrió con Menem, lo mismo que ya nos ocurrió con Cavallo. Cualquiera que tenga la posibilidad de revisar un poco los últimos 40 años de la historia argentina va a ver que lo que está haciendo Milei ya se hizo con Martínez de Oz, ya se hizo en 5 o 6 oportunidades y siempre termina mal, porque es un artificio. Si la prensa chilena quisiera realmente ver lo que pasa, tendría que analizar si la inversión está aumentando, si la producción está aumentando, si el consumo está aumentando, es decir, los datos efectivos reales de la economía, y no las variables financieras que un día suben, al otro día explotan. Exactamente. Sí, muy buena recomendación. Quiero pasar a otro punto, Claudio,
y queda suficientemente claro lo que has señalado, pero en un comienzo el gobierno de Milei tuvo una oposición que se hizo notar, con varias movilizaciones que frenaron algunas políticas, pero eso al parecer se fue desgastando. Entonces aquí viene la pregunta y que muchos acá en nuestro país también se hace, ¿cómo pudo Milei neutralizar a la oposición? ¿Qué pasa con las grandes centrales sindicales? La primera pregunta, ¿cómo es posible que teniendo minoría en el Parlamento, Milei, logre llevar adelante ciertas transformaciones que requieren de la aprobación, digamos, legislativa? Sí, aquí hay dos temas distintos. Milei tiene un sostén de todos los grupos de poder y por lo tanto de todos los sectores políticos de poder que tienen mayoría en el Parlamento. O sea, todo lo que se llama en la Argentina la oposición amigable, el macrismo, la centroderecha, la derecha, los partidos convencionales, los partidos provinciales, todos ellos han sostenido a Milei porque sus jefes, que son los grupos de poder, le dicen, sostén a Milei porque si no yo te corto la financiación Claro. de tus privilegios, de tu partido, de tu campaña electoral. Eso ha permitido que Milei, siendo una ultra minoría en el Parlamento, logre la aprobación de sus proyectos. Este es un aspecto del problema. Quizás el más evidente. Hay otro tema que es la lucha social, la resistencia popular en las calles. Aquí hemos pasado por dos periodos. Los primeros 2-3 meses de Milei fueron de una gran resistencia popular. Milei enfrentó dos paros generales, que fueron huelgas masivas, dirigidas por los sindicatos, con un nivel de acatamiento total del paro, y 2 o 3 movilizaciones también muy grandes, especialmente la movilización educativa, que juntó entre 800.000 y 1 millón de personas, demostrando el deseo de resistir a Milei. Después de eso, el movimiento popular entró en una fase de reflujo, se retrajo, las luchas se redujeron, en parte como resultado del ajuste de Milei. El efecto del desempleo es muy fuerte. En Argentina el aumento de la pobreza es muy fuerte y eso retrae siempre un movimiento popular. La gente tiene miedo de perder su trabajo. Hay un ingrediente represivo muy importante. Milei reintrodujo la represión en gran escala. Todos los miércoles hay una marcha de los jubilados, que es el sector más afectado por la política de Milei, e invariablemente se pega a los jubilados, a gente mayor. Es tan escandaloso esto que vamos a ver lo que pasa el miércoles que viene, pero las hinchadas de fútbol, de por lo menos 3 equipos de fútbol, han dicho que van a concurrir a la plaza el miércoles que viene para apoyar a los jubilados, indignados con la cobardía de policías que le pegan a los jubilados, le pegan a gente mayor. Entonces, hay una retracción por eso, por la represión, por el desempleo, por la pobreza. Hay compromisos de los sectores dirigentes de las principales centrales sindicales, el sector blando que siempre se amolda al gobierno a cambio de alguna dádiva, de algún privilegio, pero ahora estamos entrando en un tercer momento que yo todavía no te podría pronosticar hacia dónde va. El punto de giro fue la marcha del 1 de febrero. El 1 de febrero hubo una marcha entre 600.000 y 800.000 personas, que fue una sorpresa para todos. Fue una marcha de los compañeros de la diversidad sexual, ¿no? Milei los insultó diciendo que una pareja de homosexuales eran pedófilos. Bueno, insultos de todo tipo. Como siempre, agrediendo, claro. Agrediendo, y eso generó una reacción no solo de ese sector, sino un acompañamiento democrático que introdujo un dato político interesante y novedoso. Por primera vez en marchas generales aparece la palabra Milei es fascista. Y por primera vez la batalla contra Milei no es solo contra un estafador, contra un hombre que hace un ajuste, que empobrece, sino que, como se dice en la Argentina, es un facho. Eso es un hombre que actúa invocando las peores fantasmas del pasado, con un lenguaje que es el lenguaje provocativo de la ultraderecha. Y entonces ahora hay convocadas 2-3 marchas el sábado, mañana, la marcha del Día de la Mujer, que es un emblema en la Argentina, el 24 de marzo, la fecha que se conmemora la dictadura. Bueno, son 2 momentos que vamos a ver cuál es el nivel. Estamos cerca del 1 de mayo también. Y el 1 de mayo, vamos a ver qué nivel de respuesta popular hay.
Yo te añadiría esto, que Milei es uno de los tantos ultraderechistas que hay en el mundo, Meloni, Orbán, Le Pen, Trump, Bolsonaro, pero a diferencia de ellos, tiene dos características específicas. No tiene una base popular propia consolidada. No es que él ha transcurrido un año y las movilizaciones que él convoca son insignificantes. Él tiene un apoyo electoral pasivo, es cierto, pero no un apoyo activo, que es lo que tienen otros dirigentes de la ultraderecha en el mundo. Y eso es importante porque cuando tú quieres hacer una política tan agresiva, tan provocadora, tan insultante, de tanto choque, bueno, si no tienes una base social, tampoco tienes un grupo que te sostenga en forma... Él tiene un manejo excepcional de las redes sociales. Eso sí, no cabe ninguna duda. Él tiene lo que llaman los trolls, un grupo que ha logrado copar, manejar, fijar agenda de las redes sociales, pero la política no se mueve solo en el circuito de la... Sí, y es probable también que ese apoyo pasivo que señalas tú es quizás un apoyo de aquellos que se han desencantado de lo que él llama la casta política, los que se han desencantado de la política tradicional y que no vieron otra alternativa. Sí. Y por eso son pasivos y han votado por él, creo que. Bueno, quería pasar a otro punto, Claudio. Tú conoces mucho la situación de Chile en materia política y económica. ¿Ves los ingredientes, en el caso chileno, de un eventual triunfo o que avance la ultraderecha en Chile como está hoy día en Argentina? ¿Crees que en nuestro país, desde la distancia? Por eso te hago esta pregunta es un poco... controvertida, preguntarle a un extranjero respecto, pero es que a veces desde afuera se tienen señales diferentes. Eso sí que es un compromiso, porque es difícil verlo desde afuera, opinar. Yo soy muy cauteloso en opinar estando en otro país, no me siento autorizado. Yo te diría que Milei y la ultraderecha es un fenómeno mundial y latinoamericano, por lo tanto no hay ningún país que no lo tenga. Que esté exento, claro, esa posibilidad, sí. Nadie, y mucho cuidado con suponer a nosotros no nos va a llegar. En Argentina, cuando veíamos el proceso de Bolsonaro, decíamos, no, a la Argentina eso no puede ocurrir. Cuando llegó Bukele a El Salvador, no, bueno, es un país centroamericano muy lejano. Cuando llegó Noboa a Ecuador, no. Bueno, y a nosotros no llegó. Con lo cual, hay que ser cautelosos en suponer que un fenómeno de esta escala regional y mundial... Y que se repite en muchos países. Se repite en muchos países, no le va a suceder a uno. Así todo, en el caso argentino, hubo un desengaño total del gobierno anterior, como tú mencionaste al principio, recién. Y ese es un dato que explica la llegada de Milei. Para evaluar la llegada de un gobierno así tiene que haber un desengaño muy fuerte con el anterior. Claro. Y yo te diría que eso es lo que tiene, ese para mí sería el barómetro a precisar. Trump volvió porque la decepción con Biden fue tremenda. Entonces, quizás uno tiene que evaluar, bueno, qué grado, obviamente hay decepción. De desapego también, claro, sí. Hay desapego, pero hay esa sensación de repudio total o no. Bueno, eso está por verse. Además, yo también te diría que la ultraderecha crece, pero también el progresismo no está desaparecido ni agotado en América Latina. Te voy a dar especialmente el caso que a mí me parece dos o tres relevantes en la actualidad, que en época Milei, bueno, Claudia Sheinbaum ha hecho una extraordinaria elección en México y ha consolidado un proceso político sorprendente. En Uruguay, que es muy importante para nosotros por la vecindad, acaba de ganar el Frente Amplio. Por lo tanto, están en curso procesos como el de Petro en Colombia, el de Lula en Brasil, y tenemos a Maduro en Venezuela y una relación un poco compleja entre Arce y Evo en disputa en Bolivia. Te hago este pantallazo para ver que no todos, que hay una disputa en la región. Hay una disputa que en ciertos momentos la ultraderecha la comanda, pero en otros momentos la pierde y vuelve a ganar fuerza la corriente opositora. Por lo tanto, a mí me parece que Chile está en esa disputa. En esa tensión. Vuelvo atrás, porque aprovechando tu condición de estudioso, investigador en materia económica,
Se dice, bueno, que Milei sigue los pasos de Trump, pero lo que estamos observando hoy día en la política económica de Donald Trump es una vuelta al proteccionismo. Y sin embargo, Milei va en el sentido opuesto, la apertura total. Eso no se concilia bien. ¿Hacia dónde, a juicio tuyo, Claudio, apuntan mayormente las diferencias? Y te vinculo esta pregunta con otra expectativa. ¿Qué puede pasar a propósito del alza de aranceles de Donald Trump y esta guerra comercial con China, pero además también con algunos mensajes para América Latina? En el caso del cobre, por ejemplo, subir los aranceles del cobre chileno. ¿Cómo ves esta suerte del discurso? ¿No puede ser extemporáneo lo que está planteando Milei incluso? Mira, Trump es el dato ordenador de todo, de Chile, Argentina, Sí. Europa. El jefe del imperio, sí. El jefe del imperio. Sí. Y el jefe del imperio ha llegado a la conclusión de que el imperio está en declive y que hay que reconocer que está en declive y hay que tomar una política muy audaz para intentar frenar ese declive, ya no solo como se hace en las últimas décadas con compensadores geopolíticos y militares, mantener la fuerza dominante del imperio para contrarrestar el declive de productividad y de competitividad, sino que hay que dar un paso adelante y intentar contrarrestar el declive de la competitividad con aranceles, con proteccionismo y con un mensaje muy sencillo. Hay que volver a ser grande América empequeñeciendo a todos los demás. Claro. Industrializando a Estados Unidos, desindustrializando a Europa, haciendo crecer a Estados Unidos, depredando las materias primas de América Latina y sobre todo frenando a China. Y para frenar a China, una política muy pragmática, por ejemplo con Rusia, por ejemplo con Ucrania, para contrarrestar el avance ya completamente imparable de China. Esta es la estrategia de Trump, y Trump es impiadoso, ¿no? Trump es un hombre de los negocios, no un hombre de la política, habla en forma descarada, actúa en forma descarada y no tiene ningún empacho en exponer las pretensiones imperiales de quiero recuperar el canal de Panamá, me quiero anexar Canadá, voy a comprar Groenlandia, y al que no le gusta, acá está Estados Unidos para subirle los aranceles al que no le guste. Habrá que ver cómo termina eso. Bueno, hubo un retroceso ayer. Va y viene. Sí. Trump es un bravucón, un patotero, que negocia insultando y después, según cómo viene la negociación, va y viene. No hay antecedente histórico de una economía madura en declive que haya recuperado vitalidad con el proteccionismo. No, porque en la historia es al revés. Son las economías emergentes que tienen una industrialización joven que recurren al proteccionismo frente a un librecambista ya consolidado y ganan fuerza. Es la historia de Estados Unidos en el siglo XIX. Así ellos ganaron, justamente, así ellos ganaron el protagonismo frente a los europeos, claro. Pero cuando ellos no dominaban, cuando ellos estaban en pleno crecimiento. Esa fue la historia de Corea, de Japón en el siglo XX. Estados Unidos no está en esa fase. Entonces es muy improbable que Trump logre sus objetivos. Lo más probable es que se choque contra la pared como le ocurrió en el primer mandato y toda su política económica conduzca a un aumento de la inflación, una caída de los ingresos y veremos qué es lo que ocurre en esa estrategia con el dólar. Dicho esto, Trump busca lacayos en el mundo que estén subordinados a él y Milei te diría que es el exponente máximo de lo que puede ser un lacayo, ¿no? Un subordinado total, absoluto y total, que lo imita en todo. Trump dice, voy a cerrar la frontera de inmigrantes, entonces Milei inventa un conflicto de inmigrantes con Bolivia para demostrar que hacemos. Trump dice, me retiro de la Organización Mundial de la Salud, al otro día, un imitador, Ucrania. Tenía fotos con Zelensky y la sacó. Todas, Pero lo que Milei no se da cuenta es que él es candidato a ser Zelensky, él mismo. Porque ¿qué hace el imperio? El imperio se deshace de los personajes cuando los personajes ya son inútiles. Zelensky ha servido al imperio para hacer una guerra durante 3 años y ahora que perdió la guerra porque la está ganando Ucrania, bueno, hay que deshacerse de Zelensky. Y de la misma forma que Trump hizo esa conferencia de prensa donde lo humilló a Zelensky, si a Milei le termina yendo mal o a Estados Unidos ya no le sirve a Milei, lo va a liquidar así nomás. Entonces, es tan subordinado Milei que
Estados Unidos hace una política proteccionista y él hace una política de apertura. Es un absurdo total, es algo completamente, es racionalmente insostenible. ¿Y cómo se explica? Se explica porque los grupos dominantes que sostienen a Milei son como Milei. Este es el problema. Los grupos dominantes también están subordinados al capital financiero, también dependen de Estados Unidos, también culturalmente siguen los patrones de Miami. Entonces, como es todo un grupo de poder que controla actualmente la política, sí, que controla la política, Milei es como su exageración risueña, pero fíjate simplemente un dato, la Argentina fue invitada a integrarse a los BRICS, nada menos que a los BRICS. O sea, las 5 potencias del BRICS le ofrecieron a la Argentina ser uno de los 3 países que se integraba a el grupo de países que crece en el mundo. Y Milei dijo no, y la Argentina se quedó fuera de los BRICS. Sí. Y los grupos dominantes pierden sus negocios, su capacidad de vender al mundo para subordinarse a los poderes mundiales. El capital financiero, sí. Antes, queda poco tiempo, Claudio, pero una pregunta que no puedo dejar de realizártela, creo que la última vez que viniste también la abordamos. La responsabilidad que le cae a lo que en un momento determinado era la izquierda en América Latina, la derecha gana protagonismo, la ultraderecha crece, cosa inimaginable hace 30, 40 años atrás. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad que le cae también a la socialdemocracia a nivel planetario? En Europa lo estamos viendo. Pero en particular también, ¿cuál es la responsabilidad que le cae a la izquierda? O sea, primero hay que decir, bueno, ¿qué izquierda? ¿Qué significa ser de izquierda? ¿Cómo te has planteado estas preguntas? Que en realidad cuesta un poco resolverlas, pero tú sigues reclamándote un hombre de izquierda. Es fundamental que la izquierda crezca, que se empodere, que tenga un programa, un proyecto político de disputa, de disputa justamente al capitalismo en esta fase tan decadente. Sí, lo primero es distinguir qué es izquierda, ¿no? Lo que hay, la izquierda no es el progresismo. Eso es muy buena separación. ¿No? Usemos dos nombres, sí. Porque si usamos 2 nombres podemos distinguir con mayor claridad. El progresismo es el tipo de gobiernos socialdemócratas, sí. Para denominarlos en forma compasiva, que han gobernado gran parte de la región y que han generado estos desengaños, estas desilusiones, porque no han tenido la decisión de afrontar los problemas estructurales de nuestra región. Claro, y el coraje también. El coraje, que eso requiere confrontar con los privilegios de los grupos dominantes en terrenos elementales como el impositivo, no algo así de sencillo, que no puede ser que se enriquezca un puñado y no pague impuestos y la mayoría pague impuestos al consumo. Entonces, una medida liberal, entre otras cosas, ni siquiera izquierdista. Así, de las más elementales, digamos. Sí. No hablemos en el tema de la deuda, de las horas de trabajo, algo muy básico. Entonces, ese progresismo, sí, yo creo que a ellos les cabe la responsabilidad principal del ascenso de la ultraderecha, porque han tenido han tenido experiencias gubernamentales, y yo te diría que nuestro caso, aunque nuestro caso es singular porque es el peronismo de Alberto Fernández, bueno, ahí es nítido. Milei está en el gobierno porque Alberto Fernández fue el presidente de la Argentina. Así no hay muchas vueltas. Podríamos decir que Boulart está en Perú porque Castillo, pero son, si querés, procesos más convulsivos. Pero la Argentina es nítida la conexión entre una cosa y la otra. Los propios votantes populares, sectores jóvenes, que vieron cómo ese gobierno de Fernández se sometía, se paralizaba y tenía una actitud pasiva frente a los problemas, se desengañaron y votaron a la derecha. La izquierda, que no es el progresismo. La izquierda, para mí, son todas las organizaciones de América Latina, populares, que mantienen sus banderas socialistas, pero sobre todo, más que en el plano ideológico, mantienen una actitud de lucha y una actitud consecuente. Para mí, ese es por ahí yo corto. Hay veces que uno no necesariamente tiene que proclamar su adhesión al manifiesto comunista, pero si es luchador, es una persona de izquierda. Y ahí yo creo que hay un conjunto de problemas políticos mucho más complejos, ¿no? Que en cada país es distinto de qué tácticas, qué estrategias abordar para llevar adelante un proyecto popular, ¿no? Y ahí sí hay situaciones muy distintas, hay procesos donde la izquierda encuentra caminos, por ejemplo, la izquierda brasileña, encontrar un camino que es
por un lado, sostener a Lula contra la derecha, pero al mismo tiempo construir fuerzas propias ante las vacilaciones de Lula. Y este camino donde frente a la derecha se hace causa común y se consolida una alianza para impedir que la derecha gane, pero al mismo tiempo hay una batalla contra las vacilaciones, los temores, las inconsecuencias de esos gobiernos de centro-izquierda. Eso define la conformación de organizaciones de izquierda que yo creo que en América Latina, en cada país, tienen manifestaciones distintas, pero en todas está presente como una fuerza muy vital. Muchísimas gracias, Claudio. Bueno, muy, muy interesante. Ojalá no se convierta en una predicción para el caso chileno, porque algo de eso tenemos. Muy claro, muy claro. Creo que apunta bien al eje central. Bueno, te queremos agradecer, Claudio. Estamos llegando al final. El tiempo pasó volando. Y a nuestros auditores, recordarles el llamado a organizar, difundir y participar masivamente en la marcha de la bronca, no más AFP, para el día 30 de marzo a las 11 horas. Sigue la pelea por la seguridad social. Un gran abrazo, Claudio. Nos vemos pronto.